La primera vez que Ellie Cavanagh la vio, estaba descalza en el barro detrás de la tienda Buckhorn General, con sangre en el labio y una huella de bota en la espalda. Se llamaba Ruthie Leclerc, y su esposo acababa de venderla por $30, un rifle y una botella de puré de papas. Ellie no le preguntó qué había hecho para merecerlo. No creía en ese tipo de preguntas. Ella había hecho lo que se merecía. No creía en ese tipo de preguntas. El sheriff estaba cerca, incómodo consigo mismo, rascándose detrás de la oreja como si quisiera desaparecer. La había firmado legalmente, murmuró el sheriff. Técnicamente vendió su derecho a su manutención. Dice que es estéril, que ya no le sirve. Elí no habló. Miró a la mujer en el suelo. El barro se le pegaba al dobladillo como ceniza. Tenía un ojo morado, el labio partido, y una lenta línea roja le bajaba por la sien, pero no lloró. Miraba al suelo como si buscara algo más profundo que las palabras. «¿Compras o no?», añadió el sheriff, mirando hacia el bar donde el marido de Ruthie se había alejado riendo a trompicones. «Alguien tiene que llevársela». Ellie metió la mano en su abrigo, sacó un fajo de billetes y los puso en la palma del sheriff sin contarlos. «Que la levanten del suelo», dijo. «Viene conmigo». Así empezó todo. Sin boda, sin papeles, sin cambio de nombre. Solo un intercambio en una tarde fría mientras el ganado mugía a lo lejos y la nieve amenazaba con caer. Su rancho estaba a un día de viaje hacia el norte, pasando los cañones y los lechos de los arroyos, hacia los amplios espacios donde el viento nunca cesaba y los halcones volaban en círculos perezosos. Él no habló mucho mientras cabalgaban, ella tampoco. Ruthie se aferró a la manta de lana que él le había dado, cabalgando de lado sobre un caballo bayo con la mirada cansada. Hizo una mueca de dolor cuando el caballo tropezó, pero por lo demás no se quejó. Ellie la observó de reojo. Era pequeña pero no frágil, nervuda, como si hubiera trabajado duro alguna vez y hubiera olvidado cómo parar. Tenía cicatrices en los nudillos y una muñeca parecía estar mal, como si se la hubieran roto y la hubieran dejado curar torcida. No hizo preguntas, dejó que el silencio creciera hasta llenar los espacios entre los cascos. Esa noche llegaron al rancho. No era grandioso, no era una mansión, solo una casa principal, un granero, 2 barracas y una extensión de tierra que se extendía hacia las laderas, como una idea indómita. El ganado de Ellie cojeaba, pero era abundante. Tenía dinero, pero no del tipo que ablandaba a un hombre, de las que se quedaban calladas en el banco y lo dejaban dormir sin deudas. Le enseñó la habitación de invitados, le dio una camisa de franela y le dijo que podía usar el lavabo. «No tienes que ganar nada», le dijo. «No me debes nada». Ella lo miró como si no lo creyera, pero le dio las gracias. Tenía la voz ronca, no por llorar, sino por la falta de uso. El primer mes no salió de casa. Barría los pisos incluso cuando no hacía falta. Cocinaba platos sencillos con precisión silenciosa. Limpiaba cosas que no se habían tocado en años. Era reservada, pero Eli notó los cambios, cómo su cojera se desvaneció, cómo dejó de saltar cuando el viento golpeaba una persiana. Nunca le puso la mano encima, ni una sola vez. Algunas noches se quedaba de pie junto a la ventana durante horas, observando las colinas como esperando que algo surgiera de ellas, algo que aún no entendía. Él le dio ese espacio. Era domingo cuando lo siguió al granero. Estaba limpiando un establo, con las mangas arremangadas y la camisa pegada a la espalda por el sudor. Ella estaba en la puerta, con los brazos cruzados y la barbilla levantada, como si le doliera estar orgullosa. «Puedo ayudar», dijo. «No estoy rota». Él no discutió, solo le dio una horca. Trabajaron codo con codo hasta que el sol llegó al horizonte y lo convirtió todo en cobre y óxido. Ella no habló mucho, pero sonrió una vez. Esa noche comió más de lo habitual. Eli tomó café y la observó. «¿Por qué me compraste?», preguntó, repentino como un disparo. Él bajó la mirada a su taza. Pensó en mentir. «En cambio», dijo, «no te sentó bien lo que te hizo». Ella no sonrió, pero dejó caer un poco los hombros. «Puedes quedarte», dijo.
Todo el tiempo que quieras. Ruthie asintió. Me lo ganaré, dijo. Ellie no discutió, la dejó creer lo que necesitaba. El verano dio paso al otoño. Cabalgaron juntos, arrearon ganado, arreglaron cercas. Ella aprendió a disparar. Él le enseñó a destripar un ciervo, desollarlo y salar la carne. A veces tenía pesadillas. Una vez la encontró en el granero, acurrucada contra un fardo de heno, temblando como un alambre roto. No la tocó, simplemente se sentó a su lado hasta que dejó de temblar. No estás ahí atrás, dijo. Ya no hay nadie común para ti. Su respiración se hizo más lenta. Asintió una vez. Te creo. No sabía cuánto significaba eso, pero recordaba cómo sonaba su voz cuando lo dijo, como si la confianza fuera un hueso que desenterrara con las manos desnudas. Para el invierno, la gente del pueblo empezó a susurrar. Ese vaquero rico acogió a una mujer destrozada, esa cosa estéril que mantiene en su tierra como un perro. Ellie los ignoró, y Ruthie también, pero ella empezó a caminar más erguida, con el pelo suelto. Una mañana, lo miró a los ojos por encima del desayuno, y no apartó la mirada. Entonces sintió algo, no lástima, ni deuda, algo viejo, herido y cálido. Se aclaró la garganta. ¿Alguna vez has pensado en irte?, preguntó. Ya no, dijo ella. No sonrió, pero su mano rozó la de él al pasarle el café. No sonrió, pero su mano rozó la de él al pasarle el café. Se quedó allí un poco más de lo necesario, y ninguno de los dos se movió. Para el segundo invierno, Ruthie ya había echado raíces. Conocía el rancho mejor que la mayoría de los hombres que habían vivido en tierra. Podía lazar un novillo, derribar un halcón y destripar un jabalí sin pestañear, pero no fue la habilidad lo que cambió las cosas. Era lo silenciosa que se ponía cuando pensaba, lo deliberada que era su forma de moverse, como si cada paso hubiera sido elegido, no dado. Ellie notó que los hombres de la subasta la miraban diferente ahora, no como una desecho, sino como un misterio que no se habían ganado. Seguía hablando poco en el pueblo. Caminaba junto a Ellie cuando él entraba a comprar comida o sal, pero su mirada se clavaba en el polvo. No se avergonzaba, solo observaba. Por dentro había cambiado. Ahora llevaba un libro de cuentas, contabilizaba los atracaderos de ganado y las roturas de cercas, y dirigía la casa con la calma de quien había dejado de esperar a que el mundo empeorara. Pero Eli sabía que algunas cosas no sanaban, simplemente dejaban de latir. Era febrero cuando su antigua vida volvió con fuerza. El hombre llegó tarde, borracho y ruidoso. Su marido, no por ley, sino por los huesos. Llegó al pueblo alardeando de lo que había hecho, presumiendo de cómo había vendido a su mujer por un rifle, y de cómo no la había echado de menos ni un día desde entonces. Dijo que había oído que el vaquero rico del norte la tenía como a una cachorrita perdida, que había venido a cobrar lo que era suyo. Derribó las puertas del bar de una patada y agitó un papel amarillento con su nombre. El sheriff no lo detuvo. Demasiado whisky y poca agallas. Esa noche, Ellie encontró a Ruthie sentada en la barandilla del porche, con las manos apretadas en el regazo. Había oído. Su mirada era dura, no asustada, solo fría. ¿Quieres que me encargue yo?, preguntó. Al principio no respondió, luego negó con la cabeza. No, voy yo, frunció el ceño, solo. Dije que no estoy roto. La miró, la forma en que apretaba la mandíbula, la forma en que su mano se crispaba cerca del cinturón como si estuviera a punto de desenfundar. Entonces iré detrás de ti, dijo, por si acaso. Encontraron al hombre en la cantina, gritándole al cantinero y abofeteando a las mujeres como si le debieran algo. Ruthie entró como si fuera la dueña de las paredes. Ellie se quedó en la puerta. No, desenfundó, solo observó. El hombre se giró, se quedó paralizado. Vaya, vaya, se burló. ¿No te has ablandado, viviendo de ganado y gallos de vaquero? Ella lo golpeó rápido, fuerte. Cayó al suelo como un saco de ladrillos. La habitación quedó en silencio. Se levantó lentamente, escupiendo sangre, sacó un cuchillo de su bota. Adelante.
Perdiste el derecho a llamarme como fuera. Eras mío. Tenía hambre. Entonces ella sacó su revólver. No lo apuntó. Simplemente le dejó ver la verdad en el metal. Acércate otra vez, dijo. Descubrirás lo que realmente se siente ser nada. Ellie no se movió. El hombre retrocedió, maldiciendo, sujetándose las costillas. Ruthie enfundó su arma. Se giró hacia Eli. Vámonos. Él asintió. El bar permaneció en silencio tras ellos. Nadie hizo preguntas. En el camino de regreso, la nieve cayó en largas y silenciosas cortinas. Ellie la miró. Sus hombros estaban relajados, su boca suave. ¿Estás bien?, preguntó. Ella pensó un momento y asintió. Sí, creo que sí. Esa noche dejó la puerta de su habitación entreabierta, no del todo, lo justo. De madrugada, ella entró y se acostó a su lado sin decir palabra. No hablaron, no se tocaron, simplemente respiraron el mismo aire, lenta y constantemente. Él no se durmió durante mucho tiempo. Dormir mucho tiempo, no porque estuviera inquieto, porque por primera vez en años sintió que algo se aflojaba en su interior. La primavera llegó tarde. Ruthie plantó flores silvestres detrás del granero, cerca de la cerca, donde el viento siempre soplaba con más fuerza. Ellie la observaba desde la ventana de la cocina. Con más fuerza, Ellie la observaba desde la ventana de la cocina. Ahora se movía diferente, sin cuidado, segura. Cuando salió, ella estaba arrodillada en la tierra, con el pelo recogido y una mancha de tierra en la mejilla. ¿Piensas quedarte para siempre?, preguntó. He estado aquí, dijo ella. Él asintió. ¿Entonces alguna vez piensas en nosotros? Se giró y lo miró fijamente. Todos los días. Él se acercó. No te compré para conservarte. Se puso de pie y se frotó las manos. Lo sé. Yo misma rompería ese papel, si eso significara que te quedas por decisión propia. Lo miró fijamente, luego metió la mano en el bolsillo, sacó la escritura arrugada, la que su marido había firmado en el pueblo ese día, la partió por la mitad, luego en cuatro, que el viento se lleve los pedazos. Estoy aquí porque así lo elijo. Él no sonrió, simplemente tomó su mano. La sostuvo como si fuera la cosa más delicada que jamás había conocido. Las flores se mecieron con el viento tras ellas, y ninguna la soltó. No lo llamaron amor, al menos no con palabras. Se notaba en la forma en que le tocaba el hombro antes del amanecer, en la forma en que él le dejaba el café calentándose en la estufa, en la forma en que sus silencios se envolvían como mantas demasiado gastadas para ser reemplazadas. Ruthie se encargaba de la contabilidad, los salarios, las contrataciones. Se aseguraba de que los peones más jóvenes del rancho se lavaran detrás de las orejas y no hicieran trampa con el recuento de la comida. Era buena dirigiendo las cosas no por ser ruidosa, sino porque no se le escapaba nada. Los hombres la respetaban, incluso los mayores que antes la llamaban la mujer comprada, ahora se quitaban el sombrero y decían señora. Nadie se atrevía a contradecirla. Ellie mantenía la distancia donde era necesario. La dejaba convertirse en lo que se estaba convirtiendo sin pedirle explicaciones. Ella no le pertenecía. Pero él había empezado a pertenecerle. El problema empezó con un incendio cerca del Pasto del Norte. 3 reses se quemaron vivas, atrapadas contra una cerca caída. Alguien había cortado los rieles y dejado trapos empapados de aceite en la hierba. Ellie se quedó mirando el campo ennegrecido, con la mandíbula apretada. Es un mensaje, murmuró, pero no sé quién lo envía. Ruthie se arrodilló en las cenizas. Sus ojos escudriñaban el suelo como si pudiera leer huellas en el humo. Alguien nos está probando, dijo, comprobando lo blandos que nos hemos vuelto. No somos blandos. No, dijo, pero creen que yo los hice así. Esa noche limpió y engrasó todos los rifles. Tenía uno a su lado cuando dormía. Eli no discutió. 2 semanas después, encontraron la cerca del arroyo cortada de nuevo. Esta vez no había fuego, solo un ternero con el cuello roto
y un trozo de piel arrancado del lomo como advertencia. Ruthie se quedó de pie junto al cadáver, con los puños apretados. Esto no se trata de ganado, dijo. Se trata de orgullo. Eli asintió. Mío o tuyo, no respondió. Pero esa noche ensilló un caballo y le dijo a Eli que saldría. ¿A dónde? Preguntó. De vuelta a un lugar que dejé atrás. Podría haber alguien allí con rencor, alguien que recuerde mi nombre. Cabalgaré contigo. No, dijo ella, este es mío. Cabalgó sola hacia el sur, pasando por campos destrozados y antiguos campamentos mineros, donde una versión más joven de sí misma había sangrado y arañado para sobrevivir. En aquel entonces era Ruthie Leclerc, una chica con las costillas magulladas y la muñeca torcida, vendida entre hombres como ganado. Ahora llevaba un arma y silenciada como una armadura. Encontró lo que buscaba en un pueblo llamado Winton, un hombre llamado Pike Hatcher. No era su marido, pero en cierto modo era peor. Un comerciante, un susurrador, un hombre que se ganaba la vida transportando restos humanos de un lado a otro. Un hombre que se ganaba la vida transportando restos humanos de un lado a otro, lo encontró detrás de la cuadra, engrasando su silla de montar. Al principio no la reconoció, luego sí. Su mano se dirigió a su cinturón. Ella le apuntó con la pistola antes de que parpadeara. Enviaste a alguien, dijo, para asustarme y echarme del rancho. Se lamió los labios. No a mí, solo le envié un mensaje. ¿A quién? Un hombre del norte. No me gusta que tengas un lugar. Dice que una mujer como tú no debería estar en una tierra como esa. ¿Qué hombre? Pike dudó. Ella le disparó en la pierna. Él gritó. Tienes otro, dijo ella con frialdad. Úsalo. Le dijo el nombre. Harlan Nash. El gran ranchero Northridge alegó que Eli robó derechos de pastoreo cuando el río se desvió durante una inundación. Ruthie no esperó. Cabalgó toda la noche. Al amanecer regresó, con barro en las botas y el arma aún enfundada pero sucia de uso. Eli la encontró en el porche. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó. Encontré la razón por la que creen que soy débil. No pidió colas de Milano. Metió la mano en su abrigo y arrojó algo a sus pies, una tira de tela marcada con el escudo de Harlan Nash. No se detienen, dijo, a menos que los hagamos. Eli lo miró. Luego la miró a ella. ¿Seguro? No vine aquí a jugar a las casitas, dijo. Vain a sobrevivir. Él asintió una vez. Esa noche lo planearon. El primer paso fue cortarle el agua a Nash. El río se estrechaba en primavera, y una presa bien ubicada arruinaría sus campos más bajos. Ruthie trazó un mapa. Eli consiguió la dinamita. Trabajaron en silencio. La explosión se produjo a medianoche, al amanecer. Los hombres de Nash cabalgaban a toda velocidad en busca de respuestas. No encontraron nada, solo tierra seca y huellas que no llevaban a ninguna parte. Nash envió a un jinete al rancho Cavanaugh. Eli lo recibió en la entrada. ¿Buscas pelea?, preguntó el jinete. Eli se quitó el sombrero. No, pero yo terminaré una. El jinete se fue, pero la guerra se avecinaba. Esa semana, Ruthie entrenó a los peones del rancho. Les enseñó a disparar desde la cobertura, donde golpear a un hombre para hacerlo caer sin matarlo. Se movía como alguien que hubiera vivido asedios. Los hombres la siguieron sin rechistar. Incluso los mayores empezaron a llamarla señora con algo parecido a la reverencia. Eli observaba desde lejos. Ya no era la mujer que había encontrado en el barro. Era algo más fuerte, algo tallado, y era suya, no por compra, por elección propia. La primera bala no llegó hasta el anochecer. Silbó en el viento y arrancó la veleta del granero. Sin previo aviso, ningún jinete en la cresta, solo el agudo disparo de un rifle largo resonando en el valle. Los hombres se agacharon. Ruthie ni se inmutó. Ya corría, dando órdenes como un comandante, con el pelo suelto de su trenza. Francotirador en la ladera sur, dijo, en terreno elevado. Eli la siguió sin dudarlo, rifle en mano. Conocían el terreno mejor que Nash. Él era numeroso, pero ellos tenían terreno y memoria.
Ella lo guió a través del cauce, subiendo por el tajo de pizarra donde los caballos no podían seguirlo. Entonces lo vio, el destello de metal entre la maleza, al tirador. Al tirador. Ruthie levantó su arma y disparó una vez. El hombre cayó al suelo, con las extremidades flojas y el rifle aún atado al pecho. Ella no se detuvo a revisarlo. Él es el principio, no el fin. El asedio llegó 2 días después. 20 hombres a caballo, bandoleras, rifles, antorchas, el rechinamiento de la marca en sus sillas y la petulante seguridad de quienes jamás habían perdido nada que no merecieran. Se detuvieron frente a la puerta, justo después del campo de tiro. Nash cabalgaba en el centro, de cuello grueso y bien afeitado, con un sombrero blanco que le sentaba fatal. Eli salió solo. Nash sonrió. Estás protegiendo a una ladrona en una puta, Cavanaugh. No es ninguna de las dos cosas, dijo Eli. Entonces no le importará responder por lo que ha hecho. Eli negó con la cabeza. Si entras por esta puerta, responderás por ello. Nash se inclinó hacia adelante. ¿Vas a dejar que una mujer pelee tu guerra? Voy a dejar que ella la termine. Sonó un disparo. Uno de los hombres de Nash gritó y cayó del caballo, agarrándose el muslo. Ruthie estaba en el porche detrás de Eli, con el rifle apuntando mientras el humo salía del cañón. El humo salía del cañón. Nash se puso rojo. ¿Quieres morir por ella?, gruñó. Eli no se movió. Ya viví gracias a ella. Morir no me asusta ni la mitad de lo que me asusta perderla. Nash escupió. La próxima vez que vengamos, traeremos fuego. Se dieron la vuelta y se alejaron, pero no muy lejos. Acamparon en las colinas. Ruthie observó el humo que salía de sus fogatas esa noche, y no parpadeó ni una vez. No durmió. Se sentó en él. Tú también deberías. Él se sentó a su lado. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja, observándome. Se quedó mirando las tablas del suelo, solo que no lo hice antes. Ella tragó saliva, su mano buscó la de él y no la soltó. Lo mataré si es necesario, dijo. Necesito que estés bien con eso. Quiero que vivas, dijo él, cueste lo que cueste. Fortificaron el rancho. Ruthie hizo que los hombres cavaran trincheras cerca del lado norte, apilaran sacos de arena junto al granero y colocaran clavos de hierro en el camino de entrada. Conocía la guerra como algunas mujeres la cocina. No pestañeaba al hablar de sangre. Los hombres más jóvenes la observaban como si fuera más una leyenda que carne, pero Eli vio las grietas. Vio cómo se detenía por la noche, de pie en el granero demasiado tiempo. La forma en que presionaba la palma de la mano contra el cuello del potro como si se estuviera castigando, como si temiera que si dejaba de moverse, volvería a desaparecer. No lo dijo, pero él lo sabía. Luchar en esta guerra significaba convertirse en la mujer que una vez tuvo que ser, la que aprendió a sobrevivir con solo sus manos y su silencio. Lo odiaba. Odiaba que el mundo necesitara su agudeza para mantenerse a salvo. Pero él no la detuvo. El incendio se desató la noche siguiente. Los hombres de Nash llegaron bajo la luna nueva, silenciosos como lobos, flanqueando desde el oeste, donde la línea del arroyo formaba un embudo natural. Arrojaron botellas encendidas al heno, intentaron sembrar el caos entre el ganado, pero Ruthie lo había previsto. Los hombres esperaban en las sombras, encendieron las petardas, hicieron girar al ganado con bengalas, bloquearon a los jinetes con perdigones y acero duro. La batalla con bengalas bloqueó a los jinetes con perdigones y acero duro. Ruthie se movía como un fantasma. Ella misma eliminó a 3 hombres. Uno de un disparo certero en el cuello. A otro lo bajó de un caballo y lo golpeó con la culata de su rifle. No era elegante, era devastadora. Al amanecer, 5 de los hombres de Nash estaban atados y sangrando. El resto huyó. El propio Nash estaba entre ellos. Ella sabía por qué. Él esperaba, observaba, reservándose para el último momento, cuando más dolería. Pasaron 2 días. El rancho resistió. Ruthie se sentó en el porche. Pasó. El rancho aguantó. Ruthie se sentó en el porche, con las botas apoyadas en la barandilla, magullada pero tranquila.
Ellie se unió a ella. Volverán, dijo. Cuento con ello. ¿Por qué no huir? Se giró hacia él, porque si huimos, solo estaremos comprando la próxima pelea. Si me voy de esta tierra, volveré a ser un fantasma, y no volveré a hacerlo. Él asintió. Quiero casarme contigo, dijo él. Ella parpadeó. Sin papeles, sin sacerdote, solo tú y yo, y la tierra bajo nuestros pies. Lo miró como si él se hubiera desnudado. No necesitas salvarme, dijo ella. No, te pregunto si te quedarás a mi lado mientras me salvo. Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Luego se levantó, sacó un cuchillo de su cinturón, se cortó un mechón de pelo y se lo entregó. Sí, quiero. Se quedaron bajo el sol de la mañana, con las manos sucias y el rostro cansado, pero estaban completos, sin multitudes, sin votos, solo supervivencia y una promesa forjada en ceniza. El enfrentamiento final no llegó con truenos, sino con silencio. 3 noches después de que Ruthie y Ellie se comprometieran sin testigos, el viento amainó, los pájaros desaparecieron de los árboles y los perros se negaron a ladrar. Ellie estaba de pie en la puerta del granero, rifle en mano, mientras el horizonte se cernía sobre una oscuridad demasiado serena para ser de noche. Ruthie se acercó por detrás, con la respiración tranquila, las botas atadas, el revólver en la cadera y ese cuchillo, el mismo que había usado para cortarse el pelo, atado a la parte trasera de su cinturón. Nash viene, dijo, y le asintió. No se trataba de ganado, ni de agua, ni siquiera de tierra. Era el último aliento de un hombre que no entendía cómo una mujer a la que había despedido se había alzado, se había quedado y había gobernado. Esta vez vinieron a pie, 6 hombres, Nash entre ellos, caminando con la seguridad de serpientes por la hierba alta, con las espuelas quietas y la boca apretada. Ruth y Eli los encontraron en la valla este, sin emboscada, sin refuerzos. Nash se quedó a 3 metros de distancia. Su abrigo ondeó una vez con la brisa y luego colgó inmóvil. No tienes derecho a reclamar nada, dijo Eli. No quiero reclamar nada, respondió Nash. La quiero muerta. No quiero reclamar nada, respondió Nash. La quiero muerta. Ruthie dio un paso adelante y luego desenvainó la espada. Nash miró a Ellie, más allá de ella. Ahora deja que ella hable por ti. Habla por sí sola, dijo Ellie. Siempre lo ha hecho. Nash frunció el labio. Debería haberte matado cuando tu hombre se alejó de ti, Ruthie. Debería haberte abierto en canal y enterrado lo que eras antes de que te crecieran los dientes. Recuerdo lo que eres, dijo, un cobarde con un abrigo enorme. Desenfundó antes de que él pudiera parpadear. La primera bala le dio en el muslo, la segunda le dio en la clavícula, tirándolo al suelo. Sus hombres alzaron las armas, pero Elí ya tenía el rifle apuntado. ¿Morirás por él?, preguntó, ¿o te marcharás respirando? Ninguno respondió, pero uno a uno dejaron caer las armas y retrocedieron. Nash se retorcía, gimiendo en el polvo, buscando con las manos una pistola que ya no tenía. Ruthie se acercó a él lentamente. Tenías razón en una cosa, dijo, arrodillándose a su lado. Lo que solía ser está muerto. Sacó el cuchillo del cinturón, limpio, silencioso. Pero lo que soy ahora es peor. Intentó hablar, pero le faltaba el aliento. Ella se levantó y se giró. Déjalo, le dijo a Eli. Deja que los gusanos le enseñen el resto. Enterraron las armas al día siguiente, no por vergüenza, sino para anunciar que la guerra había terminado. Eli quemó los trapos manchados de sangre y enterró los casquillos tras los establos. Ruthie se lavó las manos con agua del arroyo tan fría que le escocía los huesos. El rancho sanó lentamente, el ganado se calmó. Los hombres se quedaron más tiempo del que les pagaban. Había algo sagrado ahora en la tierra, algo que ni las balas ni el fuego habían tocado. Ruthie construyó un pequeño huerto junto a la puerta de la cocina. Al principio solo hierbas y bulbos de cebolla, pero crecieron. Ellie la encontró una tarde sentada junto a él, con el sombrero calado y una ramita de romero en la boca. Se sentó a su lado. Ya no sueño con correr, dijo ella. Él asintió. No sueñas en absoluto.
Ella lo pensó. A veces veo esa primera noche, el barro, mis manos a ti. Yo también lo veo, dijo. Solía hacerme despertar gritando. ¿Y ahora? Sonrió levemente. Ahora me despierto y busco tu mano. Él la tomó. No había votos que hacer, ni oraciones que rezar, solo tierra, aliento y tiempo. Y con el tiempo, Ruthie se convirtió en leyenda, no de esas que se cuentan en los periódicos o se escriben en novelas baratas, sino de esas que susurran las mujeres que pasan con solo la ropa puesta y la furia en el corazón. Ella fue quien lo logró, no porque se hubiera salvado, porque se salvó a sí misma y enseñó a otras cómo. La chica que fue comprada se convirtió en la mujer que nadie podía permitirse perder. Y Eli, quien creía que su corazón estaba enterrado con la guerra, con sus hermanos, con su silencio, lo encontró de nuevo en ella. No por bondad, sino por fuego. Nunca abandonaron el rancho, nunca abandonaron el rancho, porque casi no lo hicieron. Todo lo que habían perdido se había ido. Todo lo que estaban construyendo ya había comenzado. Y la tierra, magullada y quemada, se abrió ante ellos como una herida que empieza a cicatrizar.